Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No sé si usted recordará, pero dijimos el domingo 7 de enero que toda la vida es el brillo de lo que realmente valoramos, de lo que realmente almacenamos y de lo que realmente podemos atesorar. Por lo tanto, toda la vida esencialmente es un acto de adoración. Diga conmigo, mi vida es un acto de adoración. Ahora, el punto es, o la pregunta o el planteo es, ¿qué es lo que yo valoro? ¿Qué es lo que yo realmente almaceno? ¿Y qué es lo que yo atesoro? Porque en función de lo que yo valoro, yo almaceno, yo atesoro, es esencialmente aquello a lo cual estoy adorando. En este auditorio y dentro de este contexto bíblico, entendemos que nuestra vida debiese valorar, almacenar y atesorar a Cristo. Por eso es que nuestra vida debe ser una vida de adoración a Dios. Pero si le digo, si ustedes me preguntasen, pastor, ¿usted está seguro que en todo este auditorio todos tienen una vida de adoración a Dios? Pues mi respuesta sería no, porque cada uno de nosotros delante de Dios tenemos que preguntarnos en esa visión introspectiva hacia nuestro ser interior, decir, bueno, ¿qué es lo que realmente valoramos? ¿Qué es lo que realmente almacenamos? ¿Y qué es aquello que atesoramos por encima de todas las cosas? Y si no es Cristo, esa perla de gran precio, pues sería un buen planteo que el Espíritu de Dios estaría haciendo en esta mañana para poder reconsiderar a qué o a quién estamos adorando. El domingo 14 de enero, que fue al domingo pasado, o sea, el domingo después del 7, concluimos en que la misericordia de Dios, ¿se acuerda que continuamos en Romanos 12, 1, 2? Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Y dijimos que la misericordia no es débil ni es debilidad. Diga conmigo, la misericordia no es débil ni es debilidad. Y fíjense que como nos adelantamos un poquito al verso 17 de Romanos 12, veíamos cómo el apóstol Pablo va mostrando que la misericordia aborrece la maldad. ¿Sí o no? Claro que sí. Pero en nuestras relaciones personales no debemos devolver a nadie mal por mal. Que la misericordia conoce el significado de ser herido y ofendido, pero no busca venganza por sí misma. Y que la misericordia conoce lo que es tener enemigos, pero dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Es la misericordia al final del día que no es débil, tiene una columna vertebral irrompible. Sin embargo, es muy suave si podemos llegar a tocarla, en el sentido figurativo, entendiendo qué significa la misericordia y a lo que Dios nos anima, nos exhorta y nos impulsa a poder vivir dentro de esta misericordia. Pero también dijimos que el paso previo para poder tener o vivir una vida de misericordia es una vida de adoración. El apóstol Pablo reincide capciosa y constantemente dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Y esto justamente es lo que reflexionábamos el domingo pasado, ya que un estilo de vida misericordioso depende en primera instancia de un estilo de vida de adoración. Entonces, antes de que Pablo defina la vida cristiana como misericordiosa, primero la define como una vida adoradora.
Entonces, justamente cuando miramos más de cerca lo que Pablo quiere decir con un estilo de vida de adoración, el versículo 1 de Romanos 12 nos va respondiendo. Y otra vez vamos, digamos, más que capciosamente, insistentemente, afirmando este principio. Les ruego, hermanos, por la misericordia o por las misericordias de Dios, que presenten su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y aceptable para Dios, que es su adoración espiritual. Y decíamos y seguimos insistiendo, preguntándonos, ¿qué es esta adoración espiritual? Porque esto es clave para el entender y para vivir en el centro de la voluntad de Dios. Y decíamos que la adoración espiritual es una presentación de un sacrificio a Dios. Diga conmigo, la adoración espiritual es la presentación de un sacrificio vivo a Dios. Esto es justamente lo que es la adoración espiritual. Justamente y nuevamente el apóstol dice, presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y aceptable para Dios, que es su adoración espiritual. Y alguien podría pensar en este auditorio, bueno, ¿por qué Dios estaría interesado en mi cuerpo? ¿Por qué? Es que la ofrenda de nuestro cuerpo no es la ofrenda de nuestro aspecto corporal, sino de nuestro comportamiento corporal. Esto es a lo que el apóstol Pablo está haciendo énfasis. De hecho, en la Biblia el cuerpo no es significativo por la forma en que se ve. Si usted se ve de la manera en que se vea, pues la Biblia y para Dios no es significativo, pero sí es significativo la forma en que usted actúa. ¿Cómo lo ve? Esto es lo trascendente. Para Dios es extremadamente significativo la forma en la cual usted actúa. Dijimos que Dios le dio su cuerpo para hacer visible la belleza de Cristo. Y esto es trascendente, esto es importante, es imperioso que usted pudiese entenderlo en esta mañana de una vez por todas. Y fíjese que Cristo, a la hora de su mayor belleza, que dije a la hora de su mayor belleza, fue su mayor esplendor, vemos que justamente a la vista humana no era muy agradable, era totalmente desagradable. Fíjense que Isaías capítulo 53, rápidamente se los leo, dice que, o lo describe así el profeta Isaías a nuestro Señor, no tenía forma o majestad para que lo miráramos, y no había belleza para que lo deseáramos. Fue despreciado y rechazado por los hombres, un hombre de dolores y familiarizado con el dolor. Podemos encontrar que el profeta Isaías nos muestra que la belleza de Cristo es la belleza del amor de Dios externada por cada uno de nosotros. Afirmamos en cada reunión de matrimonios que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Y este principio nos muestra que el externar el amor es dar. No hay otra manera de poder externar el amor sino a través del dar. Y dar alegría al receptor. Dar alegría a aquel al cual es el objeto de mi amor. Y fíjense, si lo ponemos en el contexto de Dios, Dios nos dio su mayor alegría, que es darse a sí mismo en rescate de la condición en la cual usted y yo nos encontrábamos. Este es el amor supremo, sublime de un Dios todopoderoso que realmente y genuinamente nos ama. Y esto es lo que la palabra de Dios nos muestra. De hecho, la belleza de nuestro Señor era la belleza del sacrificio, no la belleza de una piel humectada, exfoliada y toda la hallada que puede existir, ¿no es cierto? De hecho, Dios no exige nuestros cuerpos porque quiere modelarlos en algún semanario. No. Él exige nuestros cuerpos, pero sí para que nuestros cuerpos sean modelos de misericordia. ¿Me va entendiendo? Por eso es tanto énfasis en que usted
sea ese sacrificio de Dios y su comportamiento sea consistente, sea coincidente con la transformación que debiese haber ocurrido en su vida. Lo que Dios quiere que de nosotros es un cuerpo que tenga piedad, no el cuerpo de un gimnasta. Dios quiere evidencias físicas, visibles y vívidas de que nuestras vidas se basan en su misericordia. Por eso, tanto énfasis del apóstol Pablo. Presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo. De hecho, su vida debe ser un acto de adoración. Mi vida debiese ser un acto de adoración. Por esto es necesario que cada acto de su cuerpo pudiera ser un momento, una expresión, de hecho, de la adoración que usted le da a Dios. Debe usted dejar que sus actos sean aquellos quienes permitan o demuestren que Cristo es el tesoro por mayor excelencia o de mayor excelencia que usted tiene en su vida. Deje que cada acto de su cuerpo pueda mostrar lo valioso que es Cristo. Y esto justamente es el aspecto que el apóstol Pablo está haciendo énfasis. Cada acto de nuestro cuerpo tiene que ser el punto donde se le dé muerte a todo aquello que deshonra a Cristo. Y el domingo pasado veíamos en el ejemplo de José el soñador, cómo una vida de adoración hizo pulverizar, hizo desmoronar toda la lascivia y perversión de la esposa de Potifar. Y si usted lo pone en perspectiva, usted puede dar testimonio en cuántas oportunidades como hijo de Dios, usted en su carne y en su naturaleza pecaminosa, movido por aquello que está en su más recóndito de su corazón o por lo externo, la influencia externa, lo ha llevado a pecar. Pero una vida de adoración, una vida de comunión con Dios, ha marcado un rotundo, firme y preciso no. ¿Cómo puedo ofender a Dios? ¿Cómo puedo hacerlo? Y esto es la experiencia de una vida de adoración. La vida de adoración y de magnificencia a nuestro Dios hace que el pecado sea pulverizado. Al final del día, en la oficina en la que trabaja, en el lugar donde usted se encuentra, el pecado polula, o sea, prolifera pues. Pero si no encontrase el ámbito de concupiscencia en su corazón para que éste tomara forma, nada pasa. ¿Me va entendiendo? Más o menos. Un biblista hace muchos años atrás, en el siglo, no el pasado, el anterior, fíjense que me impresiona la nueva literatura en todos los aspectos, que habla del año 80 y 90 y 70 como el siglo pasado. Y cuando yo estaba acostumbrado a escuchar el siglo pasado, estaba escuchando el siglo del 1700 o 1600. Pero escuchar el siglo pasado, 1900, yo soy del siglo pasado. Bueno, más de uno es del siglo pasado, ¿sí? Somos todos, pero suena chocante, ¿no? A mí me suena chocante, que soy un lector asiduo, decir, ¿cómo del siglo pasado en el año 1990 y tanto? No. Y después en perspectiva, pues tiene razón. Pero el tema es que este escritor decía, pues la concupiscencia o la maldad de nuestro corazón es como un guante. Es como un guante que está pues afincado en nuestro fuero más íntimo, nuestro corazón, en donde usted quiere ponerlo, ¿no? Y es ahí en donde el pecado, diga conmigo el pecado, que es como una mano, toma el lugar y empieza pues a tomar el control de ese guante y a manipularlo según su criterio. Y la reflexión de este hermano de hace 2 siglos atrás, él decía, cuando la palabra de Dios habla de la concupiscencia, es muy importante, o la maldad que hay en el hombre, es aquello que Dios justamente trabaja y trata en nuestra vida, de tal manera que ese guante no esté más. El pecado no se puede sacar del mundo. La maldad está en el mundo. Pero cuando la presencia de Dios está en nuestra vida es un acto de adoración. Esa maldad se va por el poder del Espíritu. Y esto es justamente lo que Dios hace.
De tal manera que su vista es limpia, su forma de pensar es limpia, sus actitudes son limpias. No hay doble intencionalidad en lo que usted piensa, en lo que usted hace, en lo que usted dice. Porque no hay malicia, pues. No hay colmillos, pues. ¿Me va entendiendo? La malicia no es que usted es un novato y un ingenuo. No. Es que la malicia se ha ido. Es que la intencionalidad, la doble intencionalidad ya no está más. No está más. ¿Y por qué no está más? Porque ese guante pues desapareció. Entonces, claro está de que no es correcto pues la vestimenta inapropiada en los ámbitos laborales. Claro que es incorrecta, claro. Pero para el mundo es totalmente correcta. La vestimenta provocativa, pues se visten en todos lados más que provocativamente. Pero como sus ojos están limpios, como su corazón está puro, usted no tiene espacio para que esa mano entre en ese guante y empiece a pensar quién sabe qué cosa. Usted no va a poder erradicar de este mundo todos los antros mugrosos de perdición. ¿Los puede erradicar? No. Alguna vez un hermano cuenta testimonio, yo quería erradicar un antro y le prendí fuego. ¿Y qué creen que ocurrió? Lo agarró la policía y lo llevó preso. Claro. Entonces, pero para que nadie peque, bueno, pero tal vez el que más pecaba era él, que tenía una tentación tan grande de ir al antro que, oiga, eso es infantil. Porque cuando el Espíritu Santo obra en su vida, por más antros que haya, usted no tiene el deseo, su copa está rebosando de la presencia de Dios que no le nace, no le representa, no desea, a no ser que su copa no esté rebosando, que eso ya es otro problema. Porque si su copa no rebosa de la presencia de Dios, pues con algo lo va a tener que hacerlo rebosar, pues. Y hay algunos, bueno, eso es el tema de otro mensaje. Pero justamente el tema es que su copa esté rebosando en adoración. Diga conmigo, mi copa debe estar rebosando de adoración. Adoración, dígalo más expresivamente, de adoración. Muy bien, de adoración a Dios. Es así como tiene que estar su vida. Y decíamos que un cuerpo es santo, no por lo que parece o en la forma que está, sino por lo que hace. El objetivo de mostrar misericordia esencialmente es mostrar a Dios, porque el objetivo de nuestros cuerpos es hacer que la gloria de Dios sea más visible. Dios le dio su bendito, maravilloso y glorioso cuerpo para que la gloria de Dios sea más visible. Este es el punto al cual el apóstol Pablo está haciendo énfasis. Y Jesús, al final del día, no brilla a través de nuestros músculos o de alguna virtud estética, sino que Jesús brilla a través de nuestro comportamiento misericordioso. Esto es esencial que podamos entenderlo, es el ABC de su experiencia con Dios. Pero fíjense que antes de respondernos cómo ser primeramente adorador y luego misericordioso, déjenme poner a una pregunta que justamente nos sigue introduciendo en lo que el apóstol Pablo nos está hablando en base justamente a no ser conformados en este mundo y ser transformados por el poder de Dios. El apóstol Pablo dice o habla acerca de la voluntad de Dios, a lo que podemos preguntarnos, bueno, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Y cómo ésta puede conectarse con esta renovación de nuestra mente. El versículo 2 dice que tenemos que verificar cuál es la voluntad de Dios. Y la pregunta que nos hemos de responder, entre todas las preguntas que nos hemos de responder en esta mañana, ya tarde, es decir, bueno, ¿qué estamos diciendo con la voluntad de Dios? Y fíjense que hablar de la voluntad de Dios es una frase muy común
Y creo que a veces cuando la utilizamos puede que no sepamos bien de qué estamos hablando. Y eso espiritualmente no es nada saludable, ya que si nos acostumbramos a utilizar lenguaje religioso sin saber a qué nos estamos refiriendo con lo que estamos diciendo, gradualmente serán palabras huecas y vacías y muchas ideas diferentes probablemente estarán en nuestra mente y poblarán nuestra mente religiosa vacía, que poseen obviamente palabras huecas que carecen o tienen muy poco sentido. Algo así, fíjense, como la gravedad que los médicos hoy nos están presentando acerca de que dicen ellos, y esto cada vez es más comprobable, es que el mundo se está quedando sin antibióticos. Y usted dice, ¿cómo así el mundo se está quedando sin antibióticos? Y claro, porque nosotros que somos del siglo pasado, nos duele un juanete y tomamos un antibiótico. Y si no lo traemos de otra cosa que, bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero lo buscamos en la farmacia, lo recetan y de esa forma lo tomamos, pues. De alguna forma, tenemos que procurar nuestra salud y lo encontramos. Entonces, tenemos una uña encarnada y un antibiótico. Obviamente estoy exagerando. Y los antibióticos crean anticuerpos y ya el antibiótico cuando realmente lo queremos usar o lo necesitamos ya no funciona. Esto es lo que dicen los médicos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se ha generado anticuerpos que no conectan o la medicina no puede hacer el efecto si no hubiese sido tomada por cualquier cosa. Algo así ocurre con algunas palabras religiosas. No, es que la voluntad de Dios y la voluntad de Dios y la voluntad de Dios. Pero al final del día es la manipulación de esa palabra para cuando realmente vamos o tenemos que definir qué es la voluntad de Dios. La verdad que nadie sabe ni de qué estamos hablando y la credibilidad de esa palabra se diluye como hoy se diluye el antibiótico cuando tiene un sinnúmero de anticuerpos en nuestro cuerpo y no puede hacer el efecto deseado. Fíjense que el término la voluntad de Dios tiene 3 significados bíblicos. Hay 3 significados bíblicos que es necesario que podamos entender. En primer lugar está la soberana voluntad de Dios, que ésta siempre se cumple. Diga conmigo, la soberana voluntad de Dios siempre se cumple. La soberana voluntad de Dios no podemos moverla. El Señor dice, hágase la luz y se hizo. El Señor tiene determinado el día que usted se va de este mundo y que se va. El Señor determina las cosas y Él en su soberana voluntad se cumplen porque se cumplen. Esa es la primera voluntad en el concepto bíblico. Segundo, está la voluntad de Dios revelada en la Biblia. Esta, por ejemplo, en la palabra nos dice, no robarás. No darás falsos testimonios contra tu prójimo, no matarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo y no desearás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Y ¿por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Bien, entonces usted dice, bueno, yo no estoy deseando ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno. Es correcto. Pero en el contexto contemporáneo puede decir, bueno, pero yo estoy deseando, estoy mirando con cierta codicia el carro de mi vecino, la casa de mi vecino, la ropa de mi vecino, ¿me explico? Y a lo que podemos entender que con mucha frecuencia esta voluntad de Dios, que Dios ha determinado, no se cumple. Diga conmigo, no se cumple. No se cumple. Fíjese que no hay que tener muchas luces. De hecho, Dios dice que no hay que robar y aún hasta los cristianos de vez en cuando roban. Obviamente se arrepienten y rectifican sus pasos. ¿Me explico? ¿Y qué hablar de dar falso testimonio? No matar. Bueno, no mato de una manera física, pero la lengua tiene la capacidad de dañar de una manera irreversible muchas situaciones. Y luego la codicia y el deseo. Y podemos ver que esta voluntad con frecuencia pues no se cumple. Y en tercer lugar
está lo que hemos definido como el camino de la sabiduría y de la piedad espontánea. Diga conmigo: sabiduría y piedad espontánea. Es esa sabiduría cuando con nuestras mentes renovadas aplicamos conscientemente, diga conmigo conscientemente, aplicamos conscientemente la palabra de Dios a circunstancias que son moralmente complejas, situaciones complicadas. Cuando vivimos la mayor parte justamente de nuestra vida, estamos pues reflexionando en torno a lo que hacemos y nos nace hacer lo que dice la palabra. Y de esta manera, sin reflexionar conscientemente acerca de los cientos de cosas que decimos, hacemos todos los días, pues justamente nos enfocamos y hacemos lo que Dios ha determinado. Es aquí donde comienza esa transformación en los hijos de Dios para no desobedecer lo que Dios ha determinado. Porque al final del día usted dice, bueno, no debo codiciar, no debo robar, no debo, pero que me nace, me nace. Y usted dice, bueno, pero ¿qué o cómo la Biblia, o cómo la palabra me lleva a justamente esa transformación en mi vida? Y esto es lo que quiero que en esta mañana podamos empezar a pensar, a reflexionar por la guía del Espíritu. Romanos capítulo 12, 2 dice: no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación. ¿La qué? Renovación de vuestra mente. ¿Para qué? Para que verifiquéis, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, la que es buena, aceptable, agradable y perfecta. De hecho, mis queridos, como hijos de Dios que vivimos o que debiéramos vivir o que debiésemos vivir en el señorío de Cristo, somos completamente inútiles, si todo lo que hacemos es adaptarnos al mundo que nos rodea. Si usted se adapta al mundo que lo rodea, es completamente inútil. Y no quiero ofenderlo, lo dice la Biblia. O sea, es el pensamiento bíblico. Si somos o vivimos o decimos que somos hijos de Dios y nos adaptamos a este mundo que nos rodea, somos pues un cero a la izquierda. Y la clave justamente para no desperdiciar nuestra vida con esta clase de éxito y prosperidad, entre comillas, según Pablo, es ser transformados. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos. Y fíjense que esta palabra transformaos o metamorfose es una palabra que se usa una sola vez más en la Biblia. Se utiliza en Mateo y en Marcos. Si usted dice, no, son dos. No. Mateo y Marcos habla de la misma cosa. O sea que se utiliza en un solo episodio más en la vida de Jesús. Y esta palabra justamente nos habla acerca de que justamente esta metamorfosis o esta transformación, dice Mateo, y se transfiguró delante de ellos Jesús. Y dice que su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. ¿Por qué hago este señalamiento? Hago este señalamiento para no dejar nada por sentado, para dejar claro que la inconformidad con el mundo no significa principalmente evadir externamente las conductas mundanas. O sea, yo puedo estar en desacuerdo con el aborto, puedo estar en desacuerdo con el racismo, puedo estar en desacuerdo con el adulterio, en desacuerdo con la infidelidad, puedo estar en desacuerdo con un montón de cosas. Pero esto no significa de que yo realmente haya sido transformado. Obviamente está incluido que yo no esté de acuerdo. Pero usted debe evitar toda clase de comportamiento mundano y sin embargo justamente poder entender que previamente hubo o debió haber habido una transformación. Dice la palabra, su rostro, el rostro de Jesús, resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas.
¿Qué es lo que está diciendo? Es que algo así debiese ocurrirle tanto externamente como internamente. No es que usted diga, bueno, yo soy muy noble. Sí, pero ¿qué hay adentro? Y esto es la genuina y verdadera transformación. La transformación no es cambiar de la lista de acciones de la carne por la lista de acciones de la ley. Y usted dice, ¿y cuáles son las listas de las acciones de la carne? Bueno, no se preocupe, se las leo, ¿sí? Y estas son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celas, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Estas son las obras de la carne, ¿me entiende? ¿Quedó claro? ¿Sí? Muy bien. Ahora usted dice, bueno, esas son las obras malas. Ok. Y yo voy a cambiar esas obras malas por las obras buenas. ¿Cuáles son las obras buenas? Bueno, las obras buenas están descritas en Éxodo capítulo 20. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su sierva, ni su... Bueno, y todo esto. No codiciarás. Usted dice, uy, ¿en qué condición ha puesto Este es otro tema, ¿no? Pero se refiere a las cosas materiales, pues. Y todo esto es las obras que usted debiese hacer en función de obras buenas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Quiero decirle algo. Eso no es lo que dice la Biblia. ¿Cómo que no, pastor? No. No es que usted ha de cambiar el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia por ahora. Antes era malo y ahora es. ¿Cómo es? No. Usted ha sido llamado a cambiar esas obras de la carne por el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando usted tiene, diga cuando yo tengo las virtudes del fruto del Espíritu, puedo realizar las buenas obras. Buenas obras que Dios preparó de antemano para que usted anduviese en ellas. Porque va a morir en el intento, yo se lo aseguro. Si usted dice, no, yo no voy a adulterar, no, pues, líbreme ahí. Robar, mentir, no, por favor, no. No, bueno. Es una manifestación de una buena voluntad, pero se muere en el intento. O bien genera un ámbito religioso eclesial donde al hombre no se le permite la barba, hay que rasurar a todos los hombres. Las hermanas sin pintura, con la pollera hasta los pies, ¿sí? Y no estoy diciendo que por gusto por ahí usted pueda usarla, no está mal, ¿me explico? Por ahí usted usa, es vestirse apropiadamente, ¿me explico? Es vestirse apropiadamente. Pero ¿dónde estoy haciendo énfasis? El énfasis lo estoy haciendo en que por más, y suena ofensivo, pero no es ofensivo, por favor, no quiero, o sea, tengo que decirlo así, pero no quiero ofenderlo, no tiene con usted. Dice que a la mona, cuando la viste de seda, cuando usted se puede vestir por fuera de una forma, si hay algo en su corazón, eso es un problema. Y el ornamento externo no colabora, pues, reprime. Por esto es que hay jóvenes que estuvieron dentro de un ámbito religioso bien oprimidos, y cuando les soltaron, abrieron la tranquera, pues hasta el final del mundo se fueron. Y eso no está comprendido, de que antes de hacer todas esas buenas obras, que al final del día, claro que son buenas, claro que se tienen que hacer, pero ¿cómo es el modus operandi o cómo se llega a ello? Bueno, se llega a ello con una transformación producto de la obra del Espíritu en mi corazón. Si esa obra no está hecha,
usted ha de morir en el intento. Mucho tiempo dentro de un ámbito religioso, siendo muy pequeñito, decía, bueno, Señor, ahora sí que esta semana te sigo hasta el lunes y el martes ya me iba al mundo, ¿no? Y esa opresión era la ausencia de comprensión y entendimiento espiritual, que previamente había que permitir que el Espíritu Santo pudiera obrar en mi vida, transformar mi corazón, y que esas 9 virtudes son obra sobrenatural del Espíritu. Tampoco se trata de decir, bueno, yo tengo 2 de 9, 3 de 9, tengo amor y paz y me falta mansedumbre y templanza. No. O se tiene la 9 o no se tiene. Porque usted le puede hacer el esfuerzo, por ahí genéticamente es muy manso, por ahí genéticamente tiene mucha templanza, su formación, pero eso es un trabajo humano. La obra del Espíritu le da esas 9 virtudes. Y tal vez no estén al 100%, pero a medida que usted va creciendo y va conociendo a Dios, esas virtudes se van desarrollando. Por eso es lo que debiese ocurrir. Debiera ocurrir esa transformación, que no es cambiar de la lista de acciones de la carne por la lista de acciones de la ley. Por eso es que Pablo es muy estricto y muy preciso en esto. De hecho, debe ser cambiado por la obra del Espíritu Santo. La alternativa cristiana ante la conducta inmoral no es crear una nueva lista de comportamientos. La alternativa cristiana para la inmoralidad es el poder triunfante y la transformación del Espíritu Santo mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro tesoro. Y esta es la propuesta, es la transformación de Dios en cada uno de nuestros corazones. Esto es lo trascendente. La palabra de Dios, el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios en la segunda carta dice: Dios nos hizo suficientes como ministro de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. El Espíritu es el que da vida. De modo que la transformación es un profundo cambio interno, pagado por la sangre de Cristo y llevado a cabo por el Espíritu de Dios. Eso es lo que debiera dar mucho de qué hablar en cuanto al testimonio de nuestra vida, y aquel que no puede dar testimonio de esta experiencia pudiera considerar en esta mañana que no tiene a Cristo en su vida, que lo suyo fue la suma de muchas cosas, pero no la transformación de un corazón que anhela ser la voluntad de Dios. Es por esto que la vida cristiana, aunque está totalmente sometida, esclavizada a la voluntad de Dios, aparece descrita en el Nuevo Testamento como una vida radicalmente libre. ¿Por qué? Porque la palabra dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. A mí me nace hacer la voluntad de Dios, y cuando estoy haciendo las cosas fuera de la voluntad de Dios, tengo una carga pesada, que justamente es ese dolor por estar desobedeciendo. Y si usted no tiene ese dolor, si usted mira, pequé, qué bien, qué mal, wow, mira para un lado, mira para el otro, de ahí lo vio, gracias Señor. No, si usted tiene esa experiencia en su vida, pues no es hijo de Dios. No es hijo de Dios. Y en Cristo justamente somos libres, porque cuando hacemos de corazón lo que amamos hacer, que está en el corazón de Dios, justamente anhelamos, deseamos hacer y obedecer lo que el jinete, que es el Señor, nos está indicando. Y nosotros mansa y humildemente, como el caballito, pues, vamos con toda la fuerza, pero obedientemente. ¿Por qué? Porque nos nace hacer lo que el jinete, pues, nos está indicando hacer. ¿Me va entendiendo la analogía? ¿Me va entendiendo la comparación?
Y ese es el significado de la transformación. Cuando somos transformados en Cristo, amamos hacer aquello que debemos hacer. Y eso es la libertad del cristiano. Y en Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo se enfoca en este medio de transporte esencial, que es la renovación de nuestra mente. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante dicha transformación o renovación. Es extremadamente importante. Por eso, si usted de una vez por todas necesita liberarse de la conformidad con este mundo, si usted dice, estoy dando vueltas aburridas en este desierto donde no encuentro esa superación hacia lo que dice la palabra. Y fíjense que no hay mejor manera de enloquecer a alguien que darle un doble discurso. Fíjense que esto ocurre en todos los escenarios. Si usted a alguien le dice, lo amo, y lo golpea, lo enloquece. Si usted le da una orden y luego le da una contraorden, más temprano que tarde la persona termina con un problema neurológico. Y esto en todos los escenarios. Y no excluye la vida espiritual. Porque si usted tiene esa contradicción en su vida, lo más probable es que pudiese estar enfermo. En que lo que hace exteriormente no es lo que vive interiormente. Y esa contradicción enferma. Y para colmo, si no hay discernimiento, diga conmigo discernimiento, en el ámbito religioso, pues le ponen un tinte religioso y usted es un sepulcro. Bueno, eso dice el Señor, ¿no? No quiero decirlo yo porque puedo ofenderlo. Pero pudiese ser. Donde hay podredumbre, hay hediondez por dentro, pero por fuera estamos bien religiosos, o sea, bien vestiditos, ¿no? Y conocemos el léxico, el lenguaje evangélico. Hermano, gloria a Dios, Dios lo bendiga. Lo sabemos, pero por dentro estamos totalmente hediondos. Y esto es justamente un ámbito de enfermedad que se pudiera propiciar en un ámbito religioso. Aquel que es luz en el mundo y en su casa es un desastre, o tinieblas, como dice la palabra. Es esa incongruencia, incompatibilidad, esa enfermedad que se pone o se limpia o se barniza con un tinte religioso, como un psiquiatra, compañero mío de seminario, siempre nos lo compartía. Esto es parte justamente de esa enfermedad que pudiese permear su vida espiritual. Pero si usted anhela dejar de ser un simple cristiano manejado por ese deber y desea justamente que Cristo sea el que gobierne en su vida, si anhela ofrecer su cuerpo como un sacrificio vivo a fin de que toda su vida sea un acto espiritual de adoración y muestre usted el valor de Cristo como esa perla de gran precio, mi estimado, deje de jugar. Dígale al hermano, mira, deja de jugar. Y por ahí se lo puede decir, por ahí puede ser que sea cierto, ¿no? Proféticamente. Dígaselo a su hermano que está al lado. Deja de jugar. Deja de jugar. ¿Sí? Por ahí algunos no se animan, ¿no? Porque están jugando ellos, entonces dicen, no, yo ni me lo digo ni me lo digan. Vida, estamos en paz. Justamente debemos entregarnos con toda esa fuerza y perseguir la renovación de nuestra mente. De otra manera, o tiene fecha de caducidad o su vida va a ser una calecita. Y nadie quiere vivir en una calecita. Y si usted vive en una calecita, seguramente ya está aburrido. Ya se sentó en todos los caballitos, en todos los monitos y está aburrido. Y es así la vida. La vida es aburrida. Pero si usted justamente quiere salir de eso, debe dejar de jugar. Porque la Biblia dice que esa es la clave para alcanzar la transformación, la renovación de vuestra mente. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación. Diga conmigo renovación. Renovación de nuestra mente. La pregunta es, bueno, vamos a pensar un poquito. ¿Qué pasa con la mente humana? ¿Por qué nuestra mente necesita ser renovada? ¿Y cómo es esta renovación? ¿Y cómo podemos buscar y disfrutar de esta renovación? Fíjense que hay muchos que piensan que el único problema que la mente humana tiene es que no tiene acceso a todo el conocimiento que necesita.
Esto desde gente muy encumbrada, gente muy académica, políticos de renombre, se montan en este caballito y dicen: el problema de la humanidad es la educación. Seguramente lo ha escuchado si ha prestado atención a lo que académicos dicen, no cualquiera, académicos dicen. El problema es que la gente no tiene la educación que debiese tener. Si esto fuera así, si la educación justamente se vuelve el gran instrumento para alcanzar la redención, tanto personal y social, si esto fuera cierto, pues fíjense que las personas que tienen mayor educación son aquellas personas que utilizan sus mentes para inventar estafas elaboradísimas. Si usted empieza a analizar las mayores estafas de Merrill Lynch y de todo el debacle económico que hace ya casi 10 años vivimos, no la hizo un simple obrero de la construcción. Fue mentado, fue armado, fue estructurado en las grandes o por los grandes pensadores de este siglo. De hecho, los grandes complots terroristas, aquella sofisticación, no es por el obrero de la construcción que trabaja armando un edificio. ¿No? ¿Sí o no? Pues piénselo. ¿Y qué diríamos de esos complejos esquemas para malversar y manipular a muchas personas? Todo esto lo hace gente educada. No es gente cualquiera, es gente extremadamente educada. Por eso la Biblia hace un análisis mucho más profundo de esta realidad. En Efesios capítulo 4, 23 rápidamente veremos cómo Pablo utiliza una frase impactante para dar un paralelo a lo que Romanos 12:2 nos dice. Y dice: que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. La Biblia analiza o piensa o nos muestra como hijos de Dios que nuestra mente no es una computadora que información entra, información sale. La Biblia describe o va mostrando que en nuestra mente, como dice el apóstol Pablo en Efesios, está el espíritu de vuestra mente. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que la mente tiene un espíritu, entre comillas. En otras palabras, nuestra mente tiene algo que solemos llamar mentalidad. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. El espíritu de nuestra mente es la mentalidad. No solamente tenemos una opinión, tenemos un punto de vista, pues. No solo tenemos el poder de percibir y detectar, también tenemos una postura, una conducta, una orientación, una actitud y una inclinación. Y justamente la palabra dice: y que seáis renovados. ¿Renovados en qué? En el espíritu de vuestra mente. Seáis renovados en la manera de poder percibir, en la manera de poder tener tu conducta, tu actitud, orientación e inclinación. El problema de nuestra mente no radica simplemente en el hecho de que no somos infinitos y por lo tanto no tenemos toda la información. El problema de nuestra mente, dentro de la perspectiva bíblica, y bien digo bíblica, es que tenemos mentes caídas. No caídas, mentes caídas. La Biblia dice: usted y yo tenemos mentes caídas. Nuestra mente tiene un espíritu, una inclinación y una mentalidad que es hostil a la supremacía absoluta de Dios. Me importa un rábano lo que dice Dios, o al menos lo digo fuerte. Por acá estoy bien sentado, pastor, pero por dentro ni sabe cómo estoy. Ni sabe en dónde estoy. Ya estoy cruzando la frontera, llegué a México, Guatemala. Estoy por allá. Ya me fui, ya. Solamente estoy esperando que diga, y para terminar, ya. Así estoy. Nuestra mente está inclinada a no ver a Dios como infinitamente más digno de alabanza que nosotros o que las cosas que hacemos o logramos. Por eso Romanos capítulo 1, 28 dice: y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó una mente depravada. Lo que la palabra dice: mira,
no es la inteligencia que tengas, es que tu mente está caída. Está caída. Tu mente está caída. Y ese es el problema. Así somos por naturaleza. No queremos ver a Dios como digno de ser reconocido y atesorado por encima de todas las cosas. Y usted, mi querido hermano, sabe que esto es cierto acerca de sí por lo poco en que se esfuerza para conocer a Dios. Y por lo mucho que le cuesta a su mente dedicar algo de tiempo para conocer mejor a Dios. Tiene que poner, sí, tal vez no sea tanto aleluya ahí, ¿no? Pero no, fíjate, es bueno lo que usted dice, hermana, en cuanto a que debemos buscar más a Dios. Claro que sí. Pero nuestra mente, oiga, alguno debe estar haciendo un gran esfuerzo mental para seguir el hilo conductor de este mensaje. Ya se pasó, ya estamos por terminar. Sí, dice, wow. Es que la mente es así, mi hermano. No lo estoy condenando. Estamos reconociendo. Diga que, mire, me pasó una vez, me preparé para un mensaje, ayuné, oré, era una reunión evangelística, ¿sí? Y cuando me voy a parar a predicar, resulta que era como un tábano, era un animalito de la noche, empezó y empezó arriba mío, y yo predicando y la gente no. Cuando me di cuenta, hasta, no sé, pude haber bajado, tomado agua y seguían así con el... Que lo que prediqué, quién sabe, pero que era bien chistoso el animalito que estaba arriba mío, era un arma de Satanás para no sé, pobre animal. Pero nos cuesta muchísimo, ¿sí o no? Y esto es parte de nuestra naturaleza caída. Es parte de nuestra naturaleza caída. La Biblia dice que hemos cambiado la gloria de Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible. Y la imagen en el espejo, lamentablemente, es la imagen mortal que más adoramos. Lamentablemente. Ese es el problema de nuestra mente. Ese problema muestra la relación justamente que hay entre el versículo 1 y 2 de Romanos capítulo 12, donde el versículo 1 dice que debemos presentar nuestros cuerpos, es decir, toda nuestra vida como un sacrificio vivo que es nuestro culto racional, de modo que el objetivo de toda la vida es justamente adorar a Dios. O sea, existimos para utilizar nuestros cuerpos, toda nuestra vida, para mostrar el valor de Dios y todo lo que Él es para nosotros en Cristo. Ahora, esto es lo que hace sentido cuando el versículo 2 dice que para que eso pase, nuestra mente tiene que ser renovada. Porque si nuestra mente no es renovada, no la hacemos, mi hermano. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es hostil a Dios. Nuestra mente no es una mente que adora a Dios. Por naturaleza somos mentes que nos adoramos a nosotros mismos. Ese es el espíritu de nuestra mente caída. Y así lo define la Biblia. La Biblia no define, el problema de la humanidad es que le falta conocimiento. Tal vez sí le falte conocimiento, pero ese no es el problema. El problema es que a la mente, que al corazón de la gente le falta justamente a Dios, porque su mente está podrida, está caída. Y ahora fíjense, antes de avanzar hacia el remedio y ver cómo encontrar la renovación de mente que Dios demanda, rápidamente vamos a considerar dos diagnósticos que la palabra nos va mostrando. Vea usted la forma en que Pedro va describiendo el problema en 1 de Pedro capítulo 1, 13 y 14. No lo busque, yo se lo leo y si lo encuentra, si desenfunda rápido, búsquelo. Dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. No os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. ¿Qué dice la palabra? La palabra dice que nuestra mente no solo está caída, sino que también es ignorante. Hay ignorancia. Diga conmigo, soy ignorante. Bueno, esa es su mente caída, ¿no? Hay una ignorancia acerca de Dios, una eliminación voluntaria de la verdad de Dios. Obviamente esa eliminación voluntaria de la voluntad de Dios, de la verdad de Dios, nos hace esclavos de muchas pasiones y deseos, las que usted perdería o perdería su poder, esas pasiones y deseos, si conociera a Dios como debiera.
Pero por la ignorancia que usted voluntariamente se aplica a su vida, sus pasiones y deseos lo llevan a cometer pecado tras pecado. Y ahí se va la vida. Y ahí se va la vida. Por esa ignorancia que el apóstol Pedro justamente está diciendo. El apóstol Pablo, diciendo en la iglesia en Tesalónica en el capítulo 4, versículo 5, dice: los deseos que antes teníais en vuestras ignorancias. Pablo llama a estos deseos los deseos engañosos en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 22. Estos son deseos que arruinan la vida, destruyen la adoración y obtienen su poder y vitalidad del engaño de nuestras mentes. Entonces, la mente a usted lo engaña diciendo: bueno, si usted no hace esta cosa, si usted no mira esta cosa, si usted no tiene esta cosa, su vida es un desastre. Esa es una mente, esa es su mente, esa es la mente natural, caída y engañosa. Lo engaña. Porque si usted no hace lo que su mente dice, ¿a dónde voy a terminar? Es lo que el apóstol Pablo dice: el engaño, diga conmigo, el engaño de nuestra mente. Usted tiene que ser consciente de que su mente lo engaña. Y no hace falta ser muy iluminado para darse cuenta, sino que usted puede entender a la luz de esta palabra cómo ha sido engañado tantas veces. El otro diagnóstico bíblico rápidamente está en Efesios capítulo 4, 17 y 18. Dice: ya no andéis así como también andaban los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza, diga conmigo, dureza de mi corazón. Es que Pablo va duro y al hueso. El punto, Efesios 4, 17 y 18. El punto es, o el tema es, en que todo radica en la dureza de nuestro corazón. Nuestro corazón es duro, y esto es lo que la Biblia presenta. Nuestro corazón está endurecido. Aquí Pablo nos lleva más profundo que Pedro. Él penetra por debajo de la vanidad de nuestra mente y por lo entenebrecido de nuestro entendimiento, de la ignorancia voluntaria. Él dice: no. Acá el problema es la dureza del corazón. Cuando suprimimos mentalmente la verdad libertadora, lo hacemos por la dureza de nuestro corazón. Miren, yo doy testimonio que aquí hay gente en este auditorio que se le ha hablado de mil maneras que lo que está haciendo es pecado. Pero es pecado, es pecado. ¿Y qué creen? ¿Cómo responden? Qué bueno. ¿Cuándo es el servicio? ¿A qué hora termina? No importa. No le importa nada de nada. ¿Por qué es eso, mi hermano? Bueno, el apóstol Pablo lo dice: por la dureza de nuestro corazón. Fíjense que lo anteriormente expuesto nos trae finalmente al remedio y nos muestra cómo podremos obedecer a Romanos 12:2. Transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Es que, mi hermano, yo lo tenía que pasear por la Biblia así, para que usted pueda entender bíblicamente cuál es el diagnóstico bíblico de su mente. Y cuando uno dice: sí, la verdad que mi mente es caída, pero el origen es la dureza de mi corazón. Bueno, ya lo sé. ¿Cómo puedo ser transformado? La palabra de Dios nos dice que haya esa renovación, y el apóstol Pablo, escribiéndolo a Tito, dice: Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Y ahí está la palabra clave, la renovación, que ya hemos visto que es tan necesaria, y es una renovación por medio del Espíritu. El único que puede renovar nuestra mente es el Espíritu de Dios. Esta renovación es primero que nada y decisivamente una obra del Espíritu Santo. Dependemos radicalmente del Espíritu para que haya esa transformación. De hecho, todos nuestros esfuerzos siguen su iniciativa, y el Espíritu es aquel que es capaz
de poder hacer esa transformación. Ahora, ¿cómo lo hace? Lo hace con una doble acción. Diga conmigo, el Espíritu transforma mi vida, hablando a mi corazón, con una doble acción. La pregunta es, bueno, ¿cuál es esa doble acción? Bueno, esa doble acción es, justamente la palabra nos dice, es una acción que va de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. De afuera hacia adentro, exponiendo nuestra mente a la verdad que exalta a Cristo. Esto es lo que está ocurriendo ahorita mismo. La verdad está siendo expuesta. Y solamente el Espíritu puede traer belleza y puede quitar aún el cansancio de este día a su corazón, para que esa belleza, esa atractividad de la palabra pueda llegar a su corazón. Es de afuera hacia adentro. Es decir, debemos llevarnos a escuchar el Evangelio, a leer la palabra, a estudiar aquellos escritos que exaltan a Cristo y que fueron aún testimonio de otros que nos han precedido. Y todo esto es parte de esa experiencia, en eso que el Espíritu Santo empieza a tratar de afuera hacia adentro. Pero también hay una obra que es de adentro, diga conmigo, de adentro hacia afuera. Y esa obra es solamente la obra del Espíritu ablandando nuestro corazón, dándonos un corazón tierno y receptivo. El Espíritu debe trabajar de adentro hacia afuera, rompiendo el endurecido corazón que ciega y corrompe nuestras mentes. El Espíritu debe trabajar de afuera hacia adentro mediante la verdad exaltadora de Cristo y de adentro hacia afuera, abrazando humildemente esa verdad. Porque de nada sirve que usted hoy sepa que no está haciendo la voluntad de Dios, que su vida es una vuelta aburrida en un desierto y usted sabe que está equivocado, pero tiene un corazón bien endurecido y no le importa nada. De nada sirve, pues. Hoy el Señor tiene que romper ese corazón para que usted abrace, diga conmigo abrazar, pueda abrazar la verdad de Cristo humildemente. De esa manera, sin lugar a duda, ha de haber esa transformación mediante la renovación de nuestra mente. En otras palabras, debemos unirnos al Espíritu Santo en esa preciosa e importantísima obra. Debemos perseguir la verdad que exalta a Cristo y rogar. Usted debe rogar para que el Señor nos permita abrazar humildemente esa verdad. Debiese escuchar estas ricas exposiciones del Evangelio, de las glorias de Cristo, y a través de la exposición de la palabra, de lo externo, de la verdad externa que Dios le presenta, pues pedirle al Señor que quiebre su endurecido corazón. Y en esa acción de obediencia, el Espíritu Santo va a traer luz en una siembra nueva, para una cosecha, que es una cosecha que Dios ya ha dicho que ha de ser buena. No puede cosechar algo bueno si sigue sembrando en desobediencia. No puede cosechar que su vida sea un oasis cuando usted está sembrando totalmente una vida de pecado. Y esto es justamente lo que la palabra de Dios nos va mostrando. Por eso la Biblia nos muestra de que todo lo que usted haga en su vida se vuelve una adoración hacia aquello que usted valora, atesora y aprecia. Y si usted valora, atesora y aprecia al Señor como la perla de gran precio, de varillas torcidas, Él tiene el poder para hacer caminos rectos. De situaciones las cuales son totalmente imposibles para el hombre, es posible para Dios encontrar el norte. Esto es la obra de la transformación que Dios hace en el diagnóstico clínico, espiritualmente hablando, de lo que es nuestra mente y cómo debemos depender de esa exposición externa de la palabra
a la cual estamos expuestos en esta mañana en este auditorio, pero no se limita a este auditorio, sino a la verdad revelada en la palabra y a la literatura devocional que usted pueda adquirir, literatura sana y espiritual. Y son verdades externas que van juntamente con la obra del Espíritu, ablandando, corrigiendo, guiando su endurecido corazón. Le invito a inclinar su rostro, vamos a orar. Porque en esta mañana, en esta tarde ya, es importantísimo, mi querido, mi estimado, que usted encuentre el norte. ¿Cómo se hace? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Bueno, expóngase a las verdades eternas. Usted dice, ya lo estoy haciendo. Muy bien. Pídale al Señor, por la guía de su Espíritu, en esa obra sobrenatural, que ablande su endurecido corazón, que mitigue el dolor, que quite la desconfianza, que en esta mañana usted pueda entregarse al cuidado de Dios y que su temor a Dios sea lo más importante, para que en ese ámbito usted decida obedecer a Dios por encima de todas las cosas. De esta manera usted va a salir de esas vueltas aburridas en su desierto y va a permitir que Romanos 12:2 sea una realidad, porque tengo un corazón tierno y receptivo a las verdades eternas, en una transformación que me permite alabar a Dios de continuo. Y mi vida es una vida de alabanza, por lo tanto, mis acciones son misericordias, porque quieren exaltar a nuestro Señor. Porque soy un modelo en mi comportamiento. Porque el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza son virtudes que están operando en mi corazón. Padre, ministra la vida de tus hijos. Ayúdalos en esta mañana, que ellos puedan, por la guía del Espíritu, encontrar la dulzura, el calor de la presencia de tu Espíritu a través de estas palabras. Ministra sus vidas, sus corazones, donde solo tú y ellos conocen. Ablanda todo corazón endurecido y permite que quienes en esta mañana estén puedan hallar tu misericordia. Mi estimado, si usted tiene oídos, oiga lo que Dios quiere seguir haciendo en su vida. Y de esta manera, que Dios lo ayude, que Dios lo cuide, que su presencia lo fortalezca. En el nombre de Jesús.